Te contaré mi historia que pasó cuando era una niña de aproximadamente 6 o 7 años. Realmente esto casi no lo cuento, porque pensé que había sido algún tipo de alucinación, pero después me empezaron a salir historias de personas que también habían visto algo similar, y comprendí que no fue una alucinación. En ese tiempo, recuerdo que salía mucho a jugar con mis vecinos. Todos éramos de la misma edad. Aclaro esto para que se entienda que realmente no había ningún adulto con nosotros en ese momento. Recuerdo que en la calle donde vivía había un terreno baldío, muy grande, realmente muy poco iluminado. Por alguna razón nos gustaba mucho jugar ahí de noche. Un día, como cualquier otro día de juego, nos metimos al terreno y empezamos a jugar con una lámpara que tenía como proyecciones, de esas que girabas una ruedita, tenía fotos y la luz las proyectaba. Cuando yo empecé a jugar con ella, proyecté una imagen en la pared y me di cuenta de que había un hombre alto con un sombrero. Se veía como una sombra. Yo pensé que era el abuelo de uno de nuestros amigos, pero volteaba a todos lados para verificar que estuviera y no veía a nadie. Les pregunté a mis amigos, ¿ustedes ven eso? Y todos hacían como que no lo veían, tal vez por miedo. Es entendible ya que éramos niños. Hasta la fecha sigo sin saber qué fue eso, o si solo yo lo vi. Si fue así, aún me pregunto el por qué. Pasemos a la siguiente historia. Hace 4 años estaba trabajando en un bar y teníamos una compañera que era mesera y vivía a unas cuadras del negocio. Varias noches con el jefe la acompañamos a su casa caminando, y una noche que la acompañamos, ya de regreso, veníamos caminando, cuando detrás de nosotros se escuchó un caballo corriendo detrás de nosotros. Como pudimos vimos y no había nadie, pero el ruido seguía y comenzamos a correr los dos, pero sentimos que no avanzábamos, que la calle se hacía de hule, como un chicle que se estiraba. Cuando logramos avanzar, llegamos a la puerta del bar y nos tiramos dentro del mismo. Cuando el caballo pasó a la par de la puerta, vimos que era el jinete sin cabeza que venía por nosotros. 2 días seguidos a la 1 de la mañana, escuchamos cómo pasaba por la puerta. Se paraba unos segundos, el caballo relinchaba y se iba. Fue algo aterrador saber que ese espíritu venía por nosotros. Continuamos. Mi abuela ya había muerto, pero mi sobrina decía que ella seguía sentada en su sillón, tejiendo como siempre. Hola, me llamo Abril. Esta historia no me pasó directamente a mí, sino a mi sobrina, pero la viví de cerca. No tengo duda de que algo extraño ocurrió, y hasta el día de hoy, nadie en la familia se atreve a dormir en ese cuarto. Mi abuela falleció hace unos años. Era una mujer fuerte, de carácter firme, pero muy querida por todos. Vivía en una casa de 2 plantas, donde todo parecía quedarse suspendido en el tiempo. Tenía su sillón favorito, su cobija de estambre y ese bastidor con el que tejía casi todas las tardes. Cuando falleció, la familia decidió no tocar nada de su habitación por un tiempo. Dijeron que era por respeto, pero creo que en el fondo a todos nos daba miedo mover algo. Mi hermana y su esposo se mudaron a la casa un tiempo después. Por temas de trabajo, llevaban a su hija, mi sobrina de 3 años, una niña despierta, muy lista para su edad, que nunca había mostrado miedo a nada, hasta que llegó ahí. Desde el primer día, la niña no quiso entrar al cuarto de la abuela.
Apenas se acercaban al pasillo, se agarraba fuerte de la ropa de mi hermana y decía: «No, la señora está ahí y no quiere que entremos». Pensaron que era una confusión, quizá había escuchado algo y lo estaba repitiendo, pero con los días se hizo más raro. Cada vez que pasaban por la puerta, la niña miraba hacia adentro, como si alguien estuviera sentado en el sillón, y lo más perturbador era que a veces sonreía, como si saludara. Una tarde estaban en la cocina y mi hermana le preguntó a quién saludaba cuando veía hacia el cuarto. La niña dijo: «A la abuelita, está tejiendo, dice que no hagamos ruido». Mi hermana se quedó helada, no porque la niña supiera que esa era la abuela, porque sí le habían hablado de ella, sino porque nunca le habían dicho que tejía, ni que tenía ese sillón, ni que se enojaba si hacías ruido mientras trabajaba. Intentaron entrar al cuarto con ella varias veces, siempre se negaba, se ponía pálida y lloraba, se encogía como si la puerta le asustara, pero una noche fue peor, se despertó gritando, temblando, diciendo: «La abuela me dijo que ya se va». Esa misma noche, mi hermana me llamó y me pidió que fuera a quedarme unos días con ellos. No quería estar sola. Revisamos el cuarto. Todo estaba como lo habían dejado, solo que sobre el sillón, donde antes siempre estaba la manta, había una pequeña bola de estambre roja, la misma con la que mi abuela tejía. Nunca supimos cómo apareció ahí. Estaba guardada con sus cosas desde el día del velorio. Después de eso, la niña dejó de hablar de la señora, como si se hubiera ido, como si de verdad se hubiera despedido. Pero desde entonces, ese cuarto permanece cerrado. Nadie duerme ahí, y cada que alguien lo menciona, la niña, que ya tiene 7 años, solo dice algo que a mí me sigue dando vueltas en la cabeza. Ella ya no está ahí, pero a veces pasa a ver si todo sigue igual. Pasemos a la siguiente historia. Mi vivencia con el cadejo fue así. Estaba en el parque de Antigua Guatemala. Estaba muy tomado. Había salido de rumba con unos amigos y pues me dejaron solo en el parque. El hotel estaba a 3 kilómetros del parque. Yo no me podía ni parar de lo alcohólico que estaba. Estaba ahí sentado cuando levanté la vista y vi un perro grande. Era como ver un lobo muy peludo, blanco y muy grande. El perro tenía los ojos muy rojos, demasiado rojos, como ver la flama de una vela encendida y brillante demasiado ardiente. El perro se acercó y me lamió la mano, y yo le dije: «Llévame al hotel, por favor». No sé cómo el perro me levantó, no sé cómo lo hizo, pero yo iba caminando detrás de él. El perro iba unos 5 metros adelante de mí, y a donde él iba, yo iba. No sé en qué momento llegamos. Iba detrás de él cuando a la vuelta del hotel, un perro del mismo tamaño, pero de color negro, se nos apareció. Pero este perro tenía en las patas cascos de cabra. Se gruñeron y se empezaron a pelear. El perro negro no quería que yo pasara. Luego de un momento en el que se pelearon, el blanco avanzó y yo llegué al hotel. Cuando volteo a ver, ya no estaba ninguno de los dos. Días después lo soñé varias veces. En el sueño lo veía de lejos y él me seguía a distancia. No sé por qué el cadejo blanco me ayudó y por qué el cadejo negro no quería que pasara, pero fue horrible. Continuamos.
Mi primo tenía 3 años cuando fuimos al funeral de mi tío. Nadie le explicó lo que era la muerte, pero de pronto empezó a gritar que el hombre del ataúd estaba ahí, parado en la esquina. Hola, me llamo Leticia, tengo 32 años y soy de Guanajuato. Esta historia pasó cuando tenía unos 17 o 18 años. La recuerdo como si fuera ayer. Fue uno de los días más pesados que hemos vivido como familia. Mi tío había fallecido, tenía apenas 54 años y fue de esas muertes que te caen como baldazo de agua fría, de un día para otro. El velorio fue en casa de mis abuelos. Era una casa grande, de esas con techos altos y muebles pesados. El ataúd lo colocaron en la sala principal y todos nos turnábamos para acompañarlo en silencio. Mi primo tenía apenas 3 años. Era un niño callado, tranquilo, muy serio para su edad. Lo habían llevado porque no tenían con quién dejarlo y tampoco creyeron que entendiera nada de lo que estaba pasando. Durante las primeras horas estuvo normal. Jugaba con un carrito en el piso, sentado en una esquina del comedor. De repente, mientras algunos rezaban y otros estaban sentados en silencio, el niño comenzó a decir: ahí está el hombre que está dormido. Se paró y señaló una esquina del salón, justo al lado de un espejo viejo que mi abuela nunca quiso quitar de ahí. Todos nos volteamos a ver. La mayoría solo pensó que el niño estaba confundido. Mi tía lo cargó, lo abrazó e intentó calmarlo, pero él seguía repitiendo lo mismo. Después empezó a llorar de una forma que yo nunca le había visto a un niño. No eran berrinches, era como si estuviera aterrorizado. Lo sacaron al patio y ahí, entre llantos, dijo algo que hizo que todos nos miráramos. Él no está dormido, está enojado, no quiere estar ahí, quiere irse. Después se quedó callado durante casi todo el día. Ya no quiso comer ni jugar, solo miraba hacia la sala, como si esperara algo. A las pocas horas, cuando ya estaba oscureciendo, se puso pálido y dijo: ya no está ahí, ahora está arriba. Yo estaba junto a la escalera, te juro por lo que más quieras. En ese momento sentí un frío que subió por mi espalda, como si algo hubiera pasado al lado mío. Fue tan claro que di un paso atrás. Nadie vio nada, pero el ambiente se volvió denso, cargado. Incluso los adultos dejaron de hablar. Al día siguiente, ya en la misa, el niño se volvió a poner raro. No quería entrar a la iglesia. Decía que el Señor lo estaba esperando adentro. Mi prima lo tuvo que sacar y se lo llevó a casa antes de que se acabara todo. Pasaron los días y nunca más volvió a hablar del tema, pero cuando cumplió 6 años, me acuerdo que estábamos en una comida familiar y le preguntaron si se acordaba del velorio de su tío. Él solo dijo: sí lo recuerdo, pero ya no lo veo. Él me dijo que no lo siguiera, que no era mi momento. Te juro que desde ese día dejé de tomar tan a la ligera lo que dicen los niños. A veces creo que hay cosas que ellos pueden ver y que nosotros no podemos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Murmullos de Ultratumba. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches.